El mes, esperen que les digo el mes les digo el mes bueno. Hoy es 23 de mayo, según el calendario lunar, cae hoy, pero eh, es el mes de Sivam en el calendario hebreo, mayo-junio, y bueno, vamos a hacer honor a ese día. Me gustaría que los que tengan Biblia, decía antes que no estaba dudando si pegar en la diapositiva Hechos capítulo 2, al final no lo hice porque dudaba si leerlo o no. Creo que todos conocemos ese capítulo, ese gran capítulo en el cual el Espíritu Santo descendió sobre ese grupo de discípulos y de otros que estaban ahí congregados celebrando una de las tres principales fiestas a las cuales quiero hacer honor en el día de hoy. Así que si me quieren acompañar a Hechos capítulo 2, ahí con el teléfono, con la Biblia. Ya nadie trae Biblia en papel, ¿no? ¿Alguien tiene una Biblia en papel? ¿Hay alguno de estos que... bueno, hay redimidos todavía, bien. Qué bueno, es bueno traerlo en papel, menos distracciones. Yo la traje hoy también como parte también de esta fiesta, vamos a hablar de eso en el día de hoy. Dice así Hechos capítulo 2, verso 1. Ya Marcos ha orado por la palabra, así que leemos y entramos directo. Luego quiero también proyectar un calendario, que luego el que lo quiera se lo puedo enviar por internet y creo que va a quedar de decoración en casa, luego lo pueden imprimir y pegar en algún lado. Dice así, capítulo 2, verso 1 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, esa fiesta de la cual vamos a hablar, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, es mi oración en el día de hoy. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Se calcula que en Jerusalén había 700.000 habitantes, pero este día había cerca de 1,5 millones. Venían, como vamos a ver ahora, de todos lados. Y ese viento, ese estruendo, versículo 6, hizo que se junte la multitud, pero claro, estaban confusos porque les oían hablar en su propia lengua, en otros idiomas. Versículo 7, unos estaban atónitos diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Del versículo 9 en adelante da la lista, noten cómo había de todos los lugares, judíos, prosélitos, habla de partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. También había cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Había un grupo que estaba atónito y perplejo, dice el versículo 12, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros aprovechaban para burlarse y decían, están borrachos, están llenos de mosto. Verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11, estaba el grupito ahí de los Galileos, de los 12, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Toda manifestación del Espíritu tiene una teología, tiene una explicación. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi Espíritu y profetizará. Y continúa la profecía para finalmente terminar predicando un mensaje cristocéntrico, un Cristo crucificado, resucitado, glorificado, y sabemos según el final del capítulo 2 que aquel día se añadieron 3.000 personas aproximadamente que se arrepintieron, que fueron bautizadas y comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer hasta ahí, luego vamos a proyectar unos versículos más. Creo siempre que recordar, traer a memoria cosas del pasado es bueno, es buenísimo. No es bueno una mente pasiva, una mente ociosa. Eso es carne fresca para el adversario, para las malas decisiones.
La Biblia nos lleva siempre a renovar continuamente nuestro entendimiento. Y paradójicamente el ser humano olvida muy rápido aquellas cosas que nunca debería olvidar y recuerda otras cosas que debería olvidar con rapidez. Creo que hay cosas que nunca deberíamos olvidar. Y no hablo de cumpleaños, aniversarios o el nombre de la persona que tenés al lado. Yo para eso siempre soy cero. Termino de aprenderme el nombre de mis alumnos después de una materia, después de un trimestre, y a veces ni eso. A veces le digo a mi esposa, los llamo por sobrenombres, ¿no? Y bueno, porque soy malo para las fechas también. Son cosas, creo que no hablo de eso, sino hablo de recordar principios que nos enseñan a vivir. Eso es lo que nunca hay que olvidar y lo que siempre hay que recordar. Principios que nos enseñan a vivir. De hecho, la palabra sabiduría es saber vivir. Y si hay algo que tenemos que aprender, sobre todo en estos días que estamos viviendo, es a ser sabios en estos tiempos complicados. Y es bueno recordar, traer a la mente esos principios, esas enseñanzas que nunca hay que olvidar. Y desprendernos con rapidez de todo aquello que viene a nuestra mente a intoxicarnos, que hasta le ponemos nombre, fecha, apellido, recordamos el lugar. De esas cosas deberíamos liberarnos rápido. Y tener siempre en la mente, permitir que una mente sea renovada por medio de todos esos principios que nos enseñan a ser sabios. Y de ahí que Dios, en su ley, a veces no tenemos muy presente esto, en su ley estableció fiestas para que el pueblo de Dios las recuerde y de esa manera pueda renovar su entendimiento y poder caminar en esos principios sabios. Yo he traído un calendario, si me lo pueden poner ahí en un momento, que me tocó estudiar cuando en el Instituto Bíblico me tocó dar Levítico y me acuerdo que terminé con comidas, con lo que rumia, no rumia, de dietas y demás, pero al menos recuerdo las fiestas importantes que Israel tenía que celebrar y que creo que deberíamos seguir celebrando a día de hoy como un memorándum, como recordarlo para como en el día de hoy vamos a ver sacar unas enseñanzas. Y esas tres principales fiestas en las que nadie podía faltar era la Pascua, la primera, en la cual ellos recordaban cómo salieron de Egipto, cómo Dios los liberó de la mano de Faraón. Y tal día ellos recordaban, Dios es nuestro libertador. Luego había otra fiesta que era la fiesta de tabernáculos, en la cual ellos recordaban cómo Dios les había provisto durante 40 años en el desierto. Nada les había faltado, comida, bebida, vestido, hasta carne que les salía por las narices. Pudieron comer. Y aprovechen a eso porque según la Agenda 2030 nos van a privar de eso. De comernos nuestro buen chuletón al punto. No sé qué historia tienen ahí con la carne, pero ellos comían y nunca les faltó nada. Y en tabernáculos recordaban, Dios es nuestro proveedor. Pascua es nuestro libertador, tabernáculo, Dios es nuestro proveedor. Y Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, en la cual quiero explicar con más detalle. Y quiero dividir el tema en tres secciones. Quiero hablar primero de lo que es la fiesta, porque a veces decimos Pentecostés y lo primero que se nos viene a la mente es Hechos capítulo 2, pero no, es una fiesta que nace desde el Éxodo capítulo 19, ya en el libro de Levítico Dios lo establece con más claridad, pero quiero hablar primero de esa fiesta para que juntos celebremos también hoy y que nadie nos juzgue por hacer memoria de esto. Luego quiero recordar el cumplimiento de una promesa. En segundo lugar, esto pasó a ser el cumplimiento de una gran promesa y ahí sí vamos a volver a Hechos capítulo 2 y terminar viendo cómo el apóstol Pablo lo presenta como una sombra de lo que ha de venir, de la segunda venida. Nuestra salvación se va a consumar en la segunda venida de Cristo. Estamos en camino, estamos en proceso hasta ese día y Pablo va a presentar también una de las fiestas como una sombra de lo que ha de venir. Para luego poder cerrar y terminar orando, aquellos que ya tenemos al Espíritu Santo, pedirle que hoy sople una vez más sobre nosotros, que podamos ser llenos, que podamos ser conscientes de lo que esta fiesta implica. Y aquellos que vienen tal vez por primera vez, también dejarles una invitación para que puedan experimentar una de las promesas más gloriosas que encontramos en la palabra de Dios, en la cual estamos haciendo honor. Así que en primer lugar, lo primero que quiero ver es la celebración de una fiesta y para eso Hechos capítulo 2 versículo 1 acabamos de leer cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de esa fiesta.
Estaban todos unánimes y juntos y como hemos leído había gente de diferentes naciones, tanto judíos como prosélitos, es decir, gentiles convertidos a la religión judía. Se le conoce como la fiesta de las semanas y marcaba el fin de la cosecha. Uno tenía que agarrar parte de esa cosecha, traerla al templo en Jerusalén, era obligado, y los sacerdotes, esa primicia que traían, la mecían delante del Señor, lo preparaban con harina, unas gavillas que traían, el grano, lo horneaban ahí de una manera y hasta a veces se ofrecían 2 corderos. Pero básicamente lo que ellos tenían que tener era la primicia de su cosecha, pero lo que recordaban ellos no era el fruto de las manos, no era tabernáculo, Dios como el proveedor, sino que ellos recordaban en aquel día y hacían conmemoración de cómo Dios había dado el decálogo a Moisés en el monte Sinaí. Eso es lo que tenían que enseñarle a sus hijos, a sus nietos, que celebramos el día de Pentecostés, cómo Dios reveló su ley en aquel monte a la generación que salió de Egipto 50 días después. Porque fueron 47 días, según el libro de Éxodo, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Ustedes recuerdan la historia, el pueblo comenzó a ver que tronaba, todo lo que sucedió en aquel monte cuando Moisés subió a recibir la ley. Dios había establecido un límite, pero 3 días después Moisés bajó con las tablas de la ley. Y luego a esos 10 mandamientos, por disposición de ángeles, según el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 53, Dios agregó 600 mandamientos más. Aproximadamente 613 mandamientos para el pueblo de Israel. Mandamientos morales, mandamientos civiles y mandamientos ceremoniales. Y lo que ellos tenían que recordar el día de Pentecostés, en primera instancia, iban a Jerusalén a celebrar, Dios se ha revelado, Dios nos ha dejado su mente, su voluntad registrada en 613 mandamientos, que podemos dividir en 2 caminos. Camino de vida si los obedecen, camino de muerte si desobedecen, camino de bendición si caminan en cada uno de ellos, camino de maldición si se apartan. Por eso, a pesar de que esa clasificación que yo acabo de hacer es una clasificación teológica, lo moral, lo ceremonial y lo civil, sabemos que lo ceremonial se cumplió con la primera venida de Cristo. No necesitamos el tabernáculo y sacerdotes para traer nuestras ofrendas. El libro de Hebreos habla de todo eso como una sombra que ya vino. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hay otros mandamientos civiles que son perpetuos, pero que hoy no aplican, porque solamente aplicaban en la tierra de Israel. A ninguna mujer que da luz hay que expulsarla 40 días de la iglesia. Sin embargo, eso entraba dentro de los mandamientos civiles. A ningún leproso hay que permitirle hoy la entrada. Bueno, leproso, imagínense solamente una persona con COVID. Le toman la temperatura ahí afuera, 38, 39, impensable, ¿no? Bueno, así había leyes similares, pero que no aplican a día de hoy. Sin embargo, hay otros tantos mandamientos, además de los 10, además del decálogo, que siguen vigentes, que siguen aplicando a nosotros y nos marca ese camino. Camina de vida si obedecemos, camina de muerte si desobedecemos. Y a pesar de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, Dios sigue hasta día de hoy en su palabra, nos sigue dejando mandamientos para que alcancemos esa bendición, para que caminemos en esos estatutos y como le dijo a Israel, hallemos prolongación de días, que podamos tener una vida plena y nos vaya bien. Y esto se lo tenían que transmitir de padres a hijos, de hijos a nietos, el Shema, oye Israel, tu Dios uno es, y eso lo tenían que enseñar, lo tenían que pegar en las columnas de sus casas. Esos mandamientos tenían que tenerlos siempre presente. Y mientras el rey de Israel tenía los mandamientos en el centro de la nación, mientras los reyes aplicaban lo que Dios determinaba, a Israel le iba bien. Qué diferente sería hoy la política. Si se levantara un político y diría, este año vamos a hacer lo que está registrado en este libro. Dios sabe qué es lo mejor, Dios sabe qué es lo correcto, vamos a obedecer a sus mandamientos para que nos vaya bien como nación. ¿Llegará ese día o no llegará? Esperamos el reinado justo del Mesías cuando algún día se hará justicia, cuando reinará la paz. Pero yo digo, qué bueno cuando hay presidentes que a día de hoy pueden decir, no, esto es lo que Dios dice y esto es lo que vamos a hacer. Porque Dios lo estableció así.
Y a pesar de que la clasificación la hacen los teólogos moral, civil, ceremonial, a pesar de que los 613 mandamientos los recibieron en Sinaí y luego por mediación de ángeles, lo de los 2 caminos es tan antiguo como la misma creación. Ya desde la creación Dios determinó camino de vida, camino de muerte, camino de maldición, camino de bendición. Al poner 2 árboles en el huerto del Edén. ¿Cuántos recuerdan eso? Algunos se creen que la ley comienza en Éxodo 20. No. Ya desde el huerto del Edén ya hay mandamientos. Ya el hombre tiene directrices de Dios para que les vaya bien. Y Dios le dice a Adán, mirá, he puesto un árbol en el centro del huerto. Para que el centro no estaba ahí por casualidad, para que esos mandamientos, el árbol de la vida, que representa el escrito está, para que el árbol de la vida gobierne la vida de tu esposa y puedan fructificarse y gobernar y todo lo que hagan puedan hallar esa prolongación de días. No hay evidencia de que Adán y Eva comieron de ese árbol, pero el propósito de Dios era eso, que ellos coman de ese árbol, que se nutran del árbol de la vida, además de los otros árboles que había en el huerto. Pero mientras ellos comían de ese árbol que estaba en el centro, la vida de Dios se impartía en cada uno de ellos. Dice Proverbios capítulo 13, verso 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. El otro árbol era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Comer de ese árbol era muerte, era separación de Dios. Proverbios capítulo 14, verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Prácticamente Proverbios me está mostrando la ley de Dios como el manantial de vida que me ayuda a apartarme del otro camino, del camino de maldición. Salmo 36, 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz, en la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, en tu luz veremos la luz, veremos a Jehová, aquel que es manantial de vida. Dios estableció eso desde el principio, mientras ellos se alimentaban del escrito está, la vida de Dios se impartía en ellos. Y del otro lado, ubicación desconocida, no sabemos dónde. Eva se equivocó cuando le dijo en la tentación. O sea, lo de Eva fue, yo estudiábamos estas semanas Pentateuco y decíamos, Eva tergiversó todo, confundió todo. O sea, la serpiente hizo un trabajo de tal manera que terminó confundiendo el árbol, terminó agregando mandamientos, no tocaréis, una serie de historias, pero sabemos que ese árbol de la ciencia del bien y el mal representa lo que está bien, representa lo que está mal, pero no representa lo que imparte vida. Hay cosas que la sociedad puede ver como bien, que están bien. Hay otras cosas que pueden ver como mal. Pero nosotros somos llamados a comer de lo que imparte vida. Entonces cuando viene la tentación a Eva, capítulo 3, verso 5 de Génesis, la serpiente le dice, el día que comas de ese árbol, serán abiertos tus ojos, porque la tentación no estaba en ser como Dios, ellos ya eran semejantes a Dios, estaban hechos a imagen y semejanza. La tentación era, serán abiertos tus ojos y podrás saber lo que está bien y lo que está mal. Eva, vas a poder juzgar lo que está bien y lo que está mal. Eva, avisale a tu marido, que parece ser que según la Biblia de las Américas estaba al lado de ella, y Miguel Ángel pintó por ahí una pintura a Adán bajándole la rama para que Eva coma del fruto. Es para matarlos a los dos, ¿sí o no? De hecho, Dios los mató, en el sentido de que entró la muerte. Pero esos ahora comienzan a juzgar lo que está bien y lo que está mal. Y se hacen delantales después de haber comido. Pregunta, ¿se veían desnudos antes de la caída? Sí, pero interpretaban esa desnudez como Dios la veía. Ahora ellos comienzan a juzgar lo que está bien y lo que está mal. Lo que nos diferencia al hombre de la mujer está delante. Se hicieron delantales para cubrir esa diferencia porque ya comienzan a interpretar la creación como ellos lo ven. Ellos son sus propios jueces. Dios tiene que expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén. Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre puede juzgar lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros vemos cómo con el tiempo, horas, terminaron llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. No comieron del árbol de la vida. Ahora pasa el tiempo y Dios viene con los mandamientos, escritos ahora en tablas, para recordarle al pueblo que hay 2 árboles de los cuales puede comer.
árbol de vida o árbol de moralidad, lo que está bien y lo que está mal según el hombre. Y nos equivocamos y pensamos que la ley de Dios solamente está para señalar el pecado. Nos equivocamos si creemos que la ley de Dios es una carga que tenemos que llevar. Y es verdad que señala el pecado, y es verdad que los fariseos con el tiempo agregaron tradiciones que ni siquiera ellos podían llevar, pero a día de hoy la ley sigue vigente como algo perpetuo, dejando al lado lo ceremonial y dejando al lado todo lo civil que no aplica. Esa ley sigue cerca nuestro. Como dijo en Deuteronomio capítulo 30, cuando Moisés se dirige al pueblo, le dice: la ley de Dios está cerca. Es algo que está cerca de ustedes. Él les va a decir: mirá, no es algo difícil. O sea, no busques la ley de Dios en el cielo. No te creas que es un código creado para arcángeles y ángeles. No busques la ley en el cielo. No es un manual angelical. No busques debajo del mar, en el abismo, dice Pablo en Romanos 10, tomando este texto. No, la ley está cerca. ¿Dónde? Está en tu boca, está en tu corazón. ¿Para qué? Para que la obedezcas y te vaya bien. Por eso la ley de Dios demanda, entre otras cosas, me marca dos caminos: camino de vida, camino de muerte, pero también demanda una decisión de mi parte como pueblo de Dios. Escoge la vida. Escoge la bendición. Aún en el libro de Josué, en una ocasión que llegaron a dos montes, pusieron 6 tribus a un lado, 6 tribus a otro, y en medio del valle, con una acústica perfecta, volvieron a leer los mandamientos, y era algo que tenían que tener continuamente. Mientras ellos eran obedientes a la ley de Dios, les iba bien. Cuando el rey malo, equivalía a pueblo malo, desobedecía a la ley de Dios, nosotros sabemos cómo terminaban en cautiverio, y el favor de Dios se apartaba de ellos. Por eso en este primer punto, ¿qué es lo que estamos celebrando? Que tenemos en nuestras manos, escuchen, la mente de Cristo. Si Dios no se hubiera revelado, nosotros no podríamos saber cómo Dios piensa. Si Dios no se hubiera revelado, nosotros no podríamos conocer su voluntad. ¿Qué necesidad tenía Dios de revelarse al hombre? Ninguna. Es algo que Él lo hace a nuestro favor y nos deja toda esa voluntad registrada en estos 66 libros. ¿Qué recordaban ellos? El día de Pentecostés, Dios nos dio su ley para alcanzar vida eterna y para que nos vaya bien en esta tierra. Decime si no es motivo de celebración. Si venís hoy por primera vez, ¿querés que te vaya bien? Acá está la clave. Y aún esas cosas que parece ser que no nos van bien, al final terminan ayudando para bien, según los planes de Dios. Y día de Pentecostés era eso, era una conmemoración de cómo Dios había dejado la ley y ellos ahora, 50 días después de la Pascua, recordaban ese día y lo celebraban. Te aseguro que si había algo que hacía el pueblo de Dios era celebrar de festivo en festivo, de puente en puente, porque aún después de cada fiesta tenían que guardar días de reposo. Dios piensa en su pueblo. Ahora, en segundo lugar, el cumplimiento de la promesa. Llega el día de Pentecostés, Jesús había dejado una promesa en la nube, en el aire. Cuando Él se retira y deja a sus discípulos ahí y comienza a convencerlos que vendrá otro paracleto para que esté con ellos, y Él resucita y se queda 40 días más hablándoles del reino de Dios. Él le dice en Hechos capítulo 1, verso 4, que estando juntos les mandó: no se vayan de Jerusalén hasta que esperen la promesa del Padre. Hay una promesa del Padre que ellos ahora tienen que esperar. Hechos capítulo 1, versículo 4. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces lo que era solamente una fiesta, ahora pasa a ser en Hechos capítulo 2, versículo 1, como acabamos de leer, el cumplimiento de una promesa que Jesús había dejado. Porque la ley me dice lo que debo hacer, pero no me capacita para hacerlo. La ley me dice lo que está bien, pero no me da la facultad de que yo pueda aplicarlo.
La ley era algo que solamente le mostraba al pueblo de Dios por qué camino tenía que seguir, pero había un defecto en el antiguo pacto, no en la letra, sino en el pueblo. Un defecto en el cual ellos ahora no podían caminar en cada mandamiento, en cada estatuto, de la manera que ahora Dios comienza a demandar. Por lo tanto, hace falta un nuevo pacto. Necesitamos ahora que el mandamiento exterior escrito en tablas, Dios venga a traer ahora un nuevo pacto y esta ley sea escrita ahora en nuestro corazón, no solamente para poder alcanzar esa vida eterna, sino también para poder obedecerlos. Si no, te vas a encontrar como Pablo, miserable de mí, quiero hacer esto, pero no puedo. O sea, Pablo se metía en esto, además de las tradiciones. Pero se metía en esto, pero hallaba algo en él que no podía. Hasta que en el capítulo 8 de Romanos nos muestra la ley del espíritu de vida, el nuevo pacto que nos viene a capacitar para que podamos comer y comer del árbol de la vida y nos vaya bien. ¿A cuántos les quiere ir bien? Yo quiero que me vaya bien. Y Dios me da su ley, pero además de eso me da de su espíritu que me capacita para poder caminar ahí. Por eso el bautismo con el Espíritu Santo, hablábamos antes, hay diferentes ramas de interpretación, escuelas. A veces hay denominaciones que imponen aún cosas que ni siquiera los predicadores y los maestros lo creen, pero lo tienen que enseñar así. Pero básicamente el bautismo con el Espíritu Santo es el cumplimiento del nuevo pacto y el punto de partida de la vida del creyente. Es el punto de partida. El nuevo nacimiento, dice Pablo que en 1 Corintios 12:13, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En qué consistía la promesa de Jesús? La promesa de Jesús sería en que ahora Jesús tomaría a su pueblo y por el espíritu lo bautizaría en su cuerpo, que sean uno. Lo que nosotros vemos a lo largo de los evangelios, como Jesús vino profetizando a Nicodemo, a la mujer samaritana. Mira, todo eso, ¿sabes cuándo se va a cumplir? Cuando yo tome a ese pueblo y por el Espíritu lo haga parte de ese cuerpo. El nuevo nacimiento, Dios manda a su Espíritu a morar ya no fuera, no algo exterior, no la ley exterior, sino ya su Espíritu dentro. Y yo te aconsejo a que sigas buscando del Espíritu, porque el nuevo nacimiento, el bautismo, es solamente el punto de partida. Y que rompas con estructuras mentales que a veces tenemos. Rompas con las experiencias de otros. Yo podría contarte mis experiencias, pero al final el tema no es buscar el equilibrio, porque así como hay personas que lo llevan todo a sentir, no sé, cosas raras, temblores y cosas que uno dice, sí, me pasó esto, me pasó lo otro. No hay que caer ahí porque Dios es personal. Hay que buscar la acción del Espíritu, pero la reacción es muy personal. Y así están los otros que se van al otro, que niegan cualquier tipo de manifestación. No, pero eso quedó ahí en la historia y Dios no. Yo te aconsejo, mira, buscá el Espíritu. Tenés la palabra de Dios, tenés al Espíritu Santo dentro tuyo. Seguí buscando y viendo lo que la Biblia te va mostrando. Porque si caemos en esos dogmas que a veces son impuestos, como digo recién, por las mismas denominaciones, o si caemos en las experiencias de otros, al final hasta lleva que te sientas mal. ¿Y por qué este tembló, hizo la tumba carnera y revolvió y yo estoy acá? ¿Y cómo es el tema? Si te contara experiencias mías, estructuralmente soy de una manera. Y he llorado en ocasiones, pero en otras ocasiones, o hablaba antes también, ¿no? Me acuerdo una vez en el sur, aquí en España, estábamos todos parados ahí y el predicador dijo, tómense de las manos. Y vino y oró por nosotros y cuando yo vuelvo en sí otra vez, yo estaba viendo que el ujier estaba sacando una silla de plástico que se había roto. Y son esas sillas de plástico en la playa que en la iglesia tenían esas sillas. Y yo le digo al ujier, ¿qué pasó? Y se rompiste la silla. Pero claro, porque luego estaba el tema. Si te caías para adelante era de Dios, si te caías para atrás era del diablo. Porque en la Biblia, cuando uno se encontraba con la gloria de Dios, caía postrado a los pies. Entonces la doctrina era si te caías para atrás del diablo, si te caías para adelante. Y si te caías para el costado, mirá, tenía que... Y yo le digo al ujier, pero me caí para atrás. Sí, te caíste, rompiste la silla. Escúchame, no sentí nada.
nada. Y fue una experiencia. Ahora, yo no volví a mi casa y me encerraba en mi habitación y ponía la cama detrás y comenzaba a leer la Biblia y me tiraba a ver si sentía lo mismo. No, al final cada experiencia es particular y lo que nosotros debemos buscar es la acción del Espíritu. Debemos buscar esa llenura. Debemos buscar que Él gobierne nuestra vida. Lo importante no es cuánto tengo de Dios, sino cuánto tiene Dios de mí. Lo importante no es cuánto yo ahora pueda tener o no tener y demás. No, lo importante es ver cómo estoy caminando. El famoso texto de sed llenos del Espíritu Santo en el 5:18, lee el versículo anterior, el 5:17, viene hablando de ser entendido en la voluntad de Dios. La llenura del Espíritu Santo es para que seas entendido en la voluntad de Dios, para que puedas caminar en esos estatutos, para que puedas ser un testigo de Cristo y puedas optar a comer del árbol de la vida sin problema. Y el día de Pentecostés era el mejor momento para que el Espíritu Santo venga. Fue una estrategia excelente de Dios. Porque ahora llega una fiesta donde hay cerca de 1,5 millones de personas en Jerusalén, donde hay muchos judíos, donde hay prosélitos y todos tenían que reunirse en el templo. Por eso el capítulo 2, versículo 1 habla de la casa, que el Espíritu llenó la casa. Si lees Hechos capítulo 7, ¿cómo se le conocía al templo? Como la casa que edificó Salomón. Ellos están en el día de Pentecostés, no podías estar en otro lado, tenías que estar en el templo, tenías que estar en la casa. Estaban sentados, tal y como se oraba en aquellos tiempos, en el horario cercano a la oración, cerca de la hora novena. Y de repente el Espíritu entró en la casa, entró en el templo y los galileos, como acabamos de leer, fueron llenos del Espíritu Santo. Los 12, ellos fueron la primicia de lo que vendría después, fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro y compañía comenzaron a hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. ¿Y por qué digo que fue estratégico? Porque Pedro tiene un público de mínimo 5,000 personas, que era lo que aproximadamente entraba en el templo. Y ese día, al predicar un mensaje, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado y el Cristo glorificado, ellos pueden ahora arrepentirse y llevar el evangelio a los lugares de donde habían venido. Fue algo estratégico. Seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese día se cumplió la gran comisión. Pedro tuvo el público ideal. Se cree que la iglesia en Roma se fundó por romanos que estuvieron presentes ese día. Es algo estratégico, pero también es algo profético, que lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El nuevo pacto, Ezequiel capítulo 36, versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Te acordás lo que le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Te es necesario nacer de qué? Del agua y del Espíritu. ¿Qué le está citando Jesús? Le está citando a Nicodemo, maestro en la ley, Ezequiel 36, verso 25 al 27. Verso 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo, tenés que cumplir el nuevo pacto, tenés que experimentarlo. Va a llegar el agua limpia que nos regenera, el Espíritu dentro nuestro que nos permite andar en sus estatutos, en sus mandamientos, nos permite comer del árbol de la vida. Es lo que Jesús le dijo a la samaritana: del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. ¿De qué le está hablando Jesús? Le está hablando de esta promesa. Y Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no va a ser algo exterior. La samaritana quería saber en qué monte. En este, olvídate, no va a ser más algo exterior. En Samaria, el templo de Jerusalén, ¿en cuál? No, va a ser algo interior, porque yo voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Es lo que Jesús predicó el día de tabernáculos en Hechos capítulo 7. Él estaba celebrando la fiesta de tabernáculos y de repente dice: el que cree en mí ya no va a ser, no van a tener que traer agua del pozo ese de Siloé hasta aquí, no. De su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando los discípulos en Hechos capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo y como resultado 3,000 personas se añadieron luego para ser parte de la misma promesa. Porque Pedro va a decir: esta promesa también es para ustedes y para tus hijos y para todo aquel al cual el Señor llamare. Escúchame, en cuestión de días, en cuestión de semana pusieron Jerusalén patas para arriba.
sin internet, sin redes sociales, sin a veces la imprenta para imprimir. No, en semanas llenaron Jerusalén con el testimonio, porque el Espíritu Santo vino, recibiréis poder para ser testigos. El Espíritu Santo, al venir a morar en nosotros, comienza una obra que nos hace más parecido a Jesús para que nosotros podamos ser testigos y podamos ser bienaventurados, como dice Santiago. Aquel que medita en la ley atentamente y es hacedor de esa ley y persevera, al final ese es el bienaventurado. Celebramos en Pentecostés que Dios nos dio su ley, pero celebramos también el cumplimiento de una promesa, que Dios envió su Espíritu, el Paracletos. El Espíritu Santo no solo inspiró la Biblia, Él no solamente es el autor, la Biblia tiene un solo autor, que es Dios, que inspiró a 40 escritores humanos para que escriban en idiomas humanos a lo largo de 1600 años, pero en este libro nosotros tenemos el soplo del Omnipotente. El mismo Dios que en la creación dijo sea la luz, es ese mismo Dios que sopló ese libro, y es ese mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, el que hoy habita en cada uno de nosotros. ¿Ya te das cuenta lo que tenés adentro o no? El mismo Espíritu de Dios que dijo sea la luz y fue la luz, fue el que trajo y resplandeció en tu corazón para que puedas ver el Evangelio. Y no se quedó en la cruz. La palabra paracleto, paraclesis, uno que se para al lado, ese es el Espíritu Santo, el abogado. Es alguien que tenés parado al lado, alguien que tenés dentro. Y tomó la ley para llevarte a la cruz. Te tomó de la mano y te llevó a la cruz, siendo la ley el ayo. Y te hizo ver lo pecador que eras. Te hizo experimentar la convicción de pecado, pero luego no se fue y te dejó solo. La vida cristiana no es nacer, es vivir. Y a partir de ese día comienza una nueva experiencia con el Espíritu, que junto con su palabra nosotros podemos andar en cada uno de esos mandamientos, de esos estatutos, podemos acceder a esas profundidades de Dios. Escúchame, nos va a ir bien. Te va a ir bien, yo quiero que te lleves esto. Al justo le irá bien. El Espíritu Santo me dejó en esa cruz para que la luz del Evangelio resplandezca a mí. Pero sigue hoy tomándome de la mano y como el intérprete de las Escrituras me va enseñando cada día, hasta que llegará un día que ya no veré más como un espejo oscuramente, sino que podré ver a Cristo y conocerlo como fui conocido. Pero el libro es para hoy. Algunos están esperando leer la Biblia cuando lleguen al cielo, ¿no? Van a estar ahí en el trono a ver. Esto es lo que dice Apocalipsis 4, el trono. No, escúchame, el libro es para hoy. Y cuando te sentás a la mañana a hacer el devocional y pones el café y la tostada, recordá Pentecostés. Recordá que Dios reveló su ley en aquel monte. Recordá que el principio es tan antiguo como la misma creación. Pero recordá que tenés al Espíritu dentro y celebralo. Celebralo, que el poder de Dios está dentro. Ahora, en tercer y último lugar, Pentecostés me habla de una fiesta. Pentecostés me habla del cumplimiento de una promesa. Pero Pentecostés, Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17, me habla de la sombra de un cuerpo. La sombra de un cuerpo. Una fiesta, una promesa, una sombra. Eso es Pentecostés. Una fiesta en la cual ellos recordaban cómo recibieron la ley. Una promesa en la cual ellos experimentaron el cumplimiento. Pero ahora es una sombra. Dice Pablo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿De quién está hablando Pablo? De los falsos maestros. Capítulo 2, versículo 8. Nadie os engañe, nadie os juzgue. Que ningún falso maestro te juzgue, ¿qué? En cuanto a días de fiesta. No voy a entrar en lo otro. Pero que nadie te juzgue en días de fiesta. Que nadie te juzgue en recordar Pascua, resurrección, muerte, resurrección y segunda venida de Cristo. Que nadie te juzgue. Que nadie te juzgue en venir el domingo como el día del Señor. Porque al final un día Dios estableció 6 y 1. El séptimo día lo vas a santificar. ¿Para qué? Porque será una señal entre lo que es el pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios.
Y mientras uno está en su casa esperando el autobús para ir a la iglesia, uno ve que en la churrería del frente hay una larga cola donde está tu vecino esperando para comprar el churro con chocolate. Mirás para un costado, está el bar donde está la gente con el periódico hablando del partido de anoche. Y uno dice, bueno, ¿sabes? Una de las cosas que nos diferencia como pueblo de Dios también son los días de reposo, apartar un día para venir a la casa de Dios. Y Pablo dice, mirá, que nadie te juzgue ni de día de reposo ni de días de fiesta. Porque eso todavía no se ha cumplido, es una sombra de lo que ha de venir, de la segunda venida. En la segunda venida se va a consumar nuestra salvación. Y eso que ha de venir, no dice que ya vino, eso que ha de venir es un cuerpo que proyecta en nosotros una sombra para que nosotros a modo de memorándum podamos recordar esos principios que nunca debemos olvidar. Por eso Jesús celebró Pascua. Por eso Pablo se quedó en Filipos también celebrando Pascua. Por eso somos llamados a hacer memorándum de estos puntos. Y yo agradezco porque a veces no te voy a hablar de que te lleves ese calendario y andes mirando fiesta, a ver qué soy. Mira, al final tiene que llegar a ser un estilo de vida. Que Pentecostés sea un día a día, pero no viene mal hacer un paréntesis en el año y recordar lo que significa esa fiesta, lo que representó el cumplimiento de una promesa, porque de otra manera nosotros no podríamos considerarnos pueblo de Dios. Y yo a veces tuve este conflicto, pero a mí el dispensacionalismo me enseñó Israel por un lado, la iglesia por otro lado. Y yo creo que hay versículos que hablan de Israel cuando Pablo ora por la salvación de su nación. Creo que hay versículos donde habla del Israel étnico, ese mapa que nosotros vemos hoy ahí, donde uno tiene pasaporte judío. Pero al final el verdadero Israel es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, Gálatas 3:16. Cristo es la vid verdadera, Él es el verdadero Israel. Y Dios en la Biblia tiene un solo pueblo dividido en dos pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. Pero Pablo cuando ilustra a Israel, el Israel de Dios, el Cristo, la simiente de Abraham, cuando Pablo lo ilustra con un olivo, habla de ramas naturales, aquellos que vienen hoy con pasaporte hebreo, pero también habla de ramas silvestres que fuimos injertados en ese buen olivo. Por lo tanto, yo soy pueblo de Dios. Y por eso dice Pablo en Efesios 2, que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. ¿De qué Israel está hablando? Del Israel espiritual, de Cristo, del pueblo de Dios. Y luego dice, éramos ajenos a los pactos, en plural. Antes estábamos ajenos, pero Pablo, ¿cómo que a los pactos en plural? Sí, pero no es que solamente estábamos ajenos al nuevo pacto. No. Pablo dice, estábamos ajenos a los pactos. Desde el pacto abrámico que nosotros comenzamos a ver ese plan de redención. Estábamos ajenos. Y por lo tanto, como Israel, como pueblo de Dios, como en Romanos 9 Pablo dice, el verdadero Israel no es el que desciende de Abraham. El verdadero Israel es aquel que creyó en la promesa, en la simiente de Dios. El verdadero Israel es todo aquel que es pueblo de Dios. Un solo pueblo ahora bajo el nuevo pacto. Soy llamado a día de hoy, de manera teológica, a recordar. En lo teológico, recordar el cumplimiento de aquel pacto. Y te aconseje que estudies más sobre el nuevo pacto. Y que veas la Biblia bajo el nuevo pacto. Que no arranques el Antiguo Testamento de tu Biblia porque ahí está la base, el fundamento del nuevo pacto que luego vendría. Pero a nivel práctico, ¿qué me enseña a mí un día como hoy? Me recuerda que hubo un sacerdote llamado Adán, que como sacerdote tenía que impartirle el mandamiento a su mujer y tenían que elegir comer del árbol de la vida y eligieron mal. Pentecostés me recuerda el primer árbol, el árbol de la vida, y cómo el primer sacerdote eligió mal, eligió comer del otro árbol, del que estaba bien y lo que estaba mal. A ver, eso está bien, eso está mal. ¿Es pecado eso? Pero es que no, a veces el tema no va por ahí. El tema va en clasificación de lo que es pecado. ¿Vieron cuando uno viene a Cristo, no? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Pablo luego dice, todo es lícito, cuidado. Hay cosas que pueden ser buenas. Cuando dice que todo es lícito, hay cosas que pueden ser buenas. Árbol de la vida, de la ciencia del bien y el mal. Hay cosas que tenía bien. Pero cuidado que a lo mejor no edifica. ¿Qué es lo que edifica? Lo que edifica es lo que trae vida. Soy llamado, al igual que Adán, al igual que hizo Jesús. Jesús vino a quitar de en medio todo aquello que no traía vida y que eran cosas buenas.
¿Qué tenía de malo el lavamiento de jarros, el lavamiento de manos? ¿Qué tenía de malo ciertas tradiciones si al final aparentemente te ayudaban a ser mejor creyente? Sí, pero Jesús vino a quitar de en medio todo eso. Y ustedes coman del árbol de la vida. Y cuando muchas multitudes, Jesús, el postrer Adán como sacerdote, les impartía ese mandamiento, claro que hubo muchas multitudes que eligieron mal. Pero hubo otros que dijeron, ¿a quién iremos? Si tú eres el árbol de vida. ¿A quién iremos si tú eres el Logos encarnado? El escrito está. Y la pregunta que te dejo a modo de conclusión, y nosotros como el real sacerdocio, ¿de qué árbol estamos comiendo? Cuando te levantás a la mañana, ¿tenés posibilidad de elegir entre lo bueno, lo que está bien, lo que está mal? Pero Pentecostés, ¿qué nos recuerda a nivel práctico? Mirá, comé del árbol de la vida y te irá bien. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo en esta mañana, enséñame a identificar no lo que está bien y lo que está mal. Enséñame a ver aquello que trae vida, que imparte la vida. Mientras uno camina en los principios de Dios, la vida del Espíritu Santo va siendo impartida en uno. Y como dijo Isaías, o como dice el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 10, decidle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Pentecostés, una de las 3 principales fiestas que Dios estableció para su pueblo. Hacemos conmemoración de ese día. Una fiesta que nos recuerda cómo nos llegó la ley, cómo nos llegó parte de la palabra de Dios, porque al final Jesús no vino a añadir nada nuevo, Jesús vino a dar una correcta interpretación de la ley y dejó puesto el fundamento para que luego sus discípulos sigan aportando parte de esa revelación. Pero yo cada día estoy más asombrado que cuando creo que entro a un texto de Pablo y creo que es algo que Dios le reveló a Pablo, al final cuando lo estudio a fondo voy al Antiguo Testamento y veo que está ahí, que Pablo está interpretando correctamente versículos de ese pacto que nosotros vemos, que ahora hay un pacto superior, pero que comenzaron un día como hoy, el día de Pentecostés. Principios tan antiguos como la misma creación, pero que están ahí en nosotros para que nos vaya bien. Por eso si sos creyente, si sos parte del pueblo de Dios, felicidades en un día como hoy, felicidades. Celebralo. Andá a comer en tu casa, celebralo. Sacá la mejor comida. No sé qué van a comer hoy. Celebralo por todo lo alto. Qué bueno cuando volvemos a casa y seguimos hablando de la predicación y lo que pasó y lo que dijo y esto y lo otro y la alabanza. Qué bueno cuando el domingo seguimos enfocados en eso. Y si sos parte del pueblo de Dios, felicidades. Y si hoy estás lejos de Cristo, ajeno a ese pacto que te hablaba, el día de Pentecostés Pedro termina diciendo en el capítulo 2, verso 38, arrepentíos. Si estás hoy acá comiendo del árbol equivocado, deja de buscar soluciones en la política, en la religión, en la familia. ¿Por qué no probás con el árbol de la vida? Y vas a ver que te va a ir bien. Te va a ir bien. Díganle al justo que le irá bien. Y por eso Pedro termina diciendo, para ustedes es la promesa. Para ustedes, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor llamaré. Dios te da en esta mañana la oportunidad de ser parte de ese pueblo. Dios nos da la oportunidad una vez más de ser llenos del Espíritu Santo. De pedirle en esta mañana, en estos minutos finales, que sople en cada uno de nosotros para que podamos andar una vez más en esos estatutos, en esos mandamientos, comer del árbol de la vida y nos vaya bien. Y sigamos haciéndolo hasta que Él vuelva. Un cuerpo que se proyecta ahora en una sombra para que nosotros la sigamos y la imitemos. Nos ponemos de pie, si podemos terminar cantando. No sé el horario ahora con esto de los 2 cultos. ¿A qué hora? Teóricamente yo ya estaría en mi casa según el primer culto. No, tampoco, ¿no? Tampoco. Ay, podemos terminar cantando y familia, si hay alguien en esta mañana, quiero dirigirme primeramente a aquellos que dicen, reconozco que estoy comiendo del árbol equivocado, que estoy siguiendo lo que está bien, lo que está mal,
Y al final no sé si es bueno, si es malo. Hoy como el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, uno está tan... Al final, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? Bueno, ¿por qué no vamos al otro árbol? Al árbol de la vida. Al escrito está. Que Dios imparta de su vida hoy en nosotros como iglesia. Que sople una vez más. A veces uno empieza a imaginar cómo pudo ser aquella experiencia en Pentecostés. Mirá, al final es el punto de partida, no te quedes ahí. Es el punto de una nueva creación, de algo nuevo. Y mientras cantamos ahora, ¿por qué no le pedimos a Dios que una vez más sople en nosotros? Sople, traiga vida. Y si venís por primera vez, aquí a mi izquierda, no te vayas sin el libro. No te vayas sin esto. Y que juntos te ayudemos a orar para que el mismo Espíritu Santo te vaya guiando. Te vaya guiando y vas a encontrar, wow, vas a encontrar la vida de Dios ahí. El soplo de Dios. No es un libro científico, es el soplo de Dios, es Dios revelando su mente. Es Dios impartiendo su voluntad ahora y dándonos de su Espíritu para que nosotros podamos caminar. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias por ese día de Pentecostés. Gracias por lo que sucedió en aquel monte Sinaí. Gracias, Señor, por cómo la Biblia llegó a nuestras manos. Señor, un libro que ha intentado ser destruido durante tanto tiempo y en tantas ocasiones, sin embargo, sigue intacto. Y un día como hoy podemos recordar que tu Espíritu llegó a nuestra vida, que tu Espíritu vino a ser morada en nosotros. Pero hoy queremos pedirte que soples una vez más. Que si hay sequedad, Señor, ahí donde quedan cenizas, Señor, ahí donde reconozco que me estoy apagando, que puedas soplar una vez más. Y pueda experimentar de una manera personal la vida de Dios en esta mañana. Y si hay alguien que todavía no ha tenido esta experiencia del nuevo nacimiento, de la conversión, que tu Espíritu ahí pueda traer convicción de pecado, mostrarle que no hay otro árbol en el cual podamos comer, que es el árbol de la vida. El escrito está: tú eres el árbol de la vida, Jesús, y de ti queremos comer como comeremos algún día en la Nueva Jerusalén. Padre, trae convicción de pecado, trae vida, Señor, ahí donde hay huesos secos, y que podamos caminar en esta semana en tus principios y ver tu mano y ver tu favor cada momento. Gracias por un día como hoy. Celebramos, Señor, esta fiesta y lo agradecemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y de tu paz, yo vengo a tu altar, donde tu santidad llena todo el lugar. No hay nada tan real como tú, Jesús. Y rodear
Señor, por tu palabra, por poder venir ante ti, Señor. Gracias porque has puesto a nuestra disposición el poder más grande que nos habilita a vivir como tú quieres, Señor. Y así queremos vivir en esta semana y pedimos que nos lleves en tus brazos, Señor. Nos des la honra de caminar y vivir, no solo haber nacido, sino vivir como es digno del llamamiento con que fuimos llamados, por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por